Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra conferencia Urbanismo e Infraestructura Verde de Urrea Summit Digital. Vamos a dar 4 minutos para arrancar la ponencia. Gracias a todos por su puntualidad. Brenda Pérez es una arquitecta y urbanista fundadora de Pew Studio, un estudio que ha sido galardonado con comisiones tanto públicas como privadas. Su enfoque multidisciplinario ofrece soluciones creativas y únicas. Antes de cederle la palabra a Brenda, les invito a que veamos este video sobre nuestros nuevos productos de Urrea Cerámicos.
Hola Brenda, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte con nosotros. Hola, ¿qué tal? Te cedo la palabra. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Bueno, mi nombre es Brenda Pérez, soy directora de Pew Studio, un despacho de planeación, diseño urbano y arquitectura de paisaje en Monterrey. Como parte de metodología del estudio, nos enfocamos en incorporar activamente la investigación dentro de nuestros diseños, presentando propuestas humanocentristas que buscan la sustentabilidad medioambiental, social, cultural, que promueven la gobernanza local y sean económicamente viables dentro del contexto de la ciudad. Buscamos que cada proyecto identificar cuál es el rol del diseño de paisaje y diseño urbano dentro del contexto de cambio climático, expansión urbana descontrolada, tecnología disruptiva, cambios de niveles de mar, sequías, epidemias y la consecuencia del humano dentro de los sistemas medioambientales. Voy a presentar un trabajo de investigación que se realizó en la ciudad de Monterrey para identificar las barreras a la implementación de infraestructura verde. La motivación de esta investigación fue vivir personalmente las experiencias de los daños del huracán Gilberto y Alex y las tormentas tropicales anuales de Monterrey, en las temporadas de sequía, así como el efecto isla de calor en el centro urbano y las consecuencias ambientales, sociales y económicas que tiene sobre la ciudad. Se estima que para el año 2030 el 60% de la población vive en ciudades. El rápido crecimiento de la población ha creado la expansión descontrolada de áreas urbanas, incremento de superficies impermeables, eliminando toda la vegetación, la capacidad de la tierra para absorber el agua y derrumbiendo los sistemas hidrológicos naturales. Consecuentemente, las ciudades son particularmente vulnerables al cambio climático y al cambio de los patrones en la precipitación. Las inundaciones urbanas impactan en el medio ambiente, el tejido social y los sistemas financieros y económicos de una ciudad. Adicionalmente, se pronostica que el cambio climático va a aumentar la frecuencia y la intensidad de estos eventos hidrológicos. Para promover la capacidad de adaptabilidad de las ciudades al cambio climático, la infraestructura verde imita los sistemas hídricos predesarrollo. La infraestructura verde presenta una alternativa para reducir el estrés en la infraestructura gris existente en las temporadas de lluvia. Sin embargo, aunque la infraestructura verde presenta una solución viable y holística para mitigar las inundaciones urbanas, las instituciones gubernamentales y sistemas de planeación en México han sido relativamente lentos para adoptar estas estrategias de infraestructura verde a escala macrourbana. Actualmente existe poca literatura sobre las barreras a la implementación de infraestructura verde en las ciudades en países en desarrollo, específicamente en Latinoamérica, debido a que cada ciudad tiene diferentes características biofísicas, sociopolíticas, incluyendo los sistemas normativos y de gobernanza. Y se recomienda estudiar la adaptabilidad al cambio climático de manera particular en cada ciudad. Con esto en mente, el estudio trata de expandir la literatura sobre la infraestructura verde en el contexto latinoamericano, usando la ciudad de Monterrey como caso estudio. Los efectos del cambio climático están cambiando radicalmente los sistemas hídricos de la Tierra. Existe una conexión entre el calentamiento de la superficie del océano Atlántico y la recurrencia e intensidad de los ciclones, tormentas tropicales y huracanes. Este fenómeno presenta retos particulares para Norteamérica, especialmente para las zonas urbanas que han sido alteradas con superficies impermeables. En ciudades en desarrollo, las inundaciones urbanas causan daños a la infraestructura urbana, crisis sanitarias y de seguridad y hasta pérdidas humanas. Consecuentemente, la adaptación al cambio climático en zonas urbanas se reconoce como inevitable. La adaptación al cambio climático ha dominado las agendas internacionales. La adaptación se refiere a las acciones ecológicas, sociales y económicas que tienen como objetivo reducir la vulnerabilidad y el riesgo a los impactos del cambio climático. Las acciones y estrategias de adaptabilidad en corto plazo o largo plazo tratan de atacar varios retos urbanos a la vez. También deben ser iterativas debido a la incertidumbre del riesgo del cambio climático. Sin embargo, aunque la adaptación al cambio climático es imperativa, no es fácil implementar estas estrategias. Debido a que el cambio de uso de suelo, la extensión de las superficies impermeables, los nuevos patrones de precipitación debido al cambio climático, el diseño actual del drenaje, las mayorías de las ciudades son cada vez más vulnerables a las inundaciones urbanas. La infraestructura gris, por medio de canales, sistemas de tuberías,
presas. Tiene como objetivo mover rápidamente el agua de las zonas urbanas hacia los sistemas de drenaje. Este proceso, aunque es muy eficiente, limita la absorción y recarga del agua al subsuelo y adicionalmente la corriente rápida por el asfalto en zonas urbanas recolecta contaminantes a su paso y degrada la calidad del agua de las presas. La gestión inadecuada del agua de lluvia transforma un suministro esencial de agua en un problema. El término infraestructura verde, aunque no es nuevo, sigue siendo ambiguo y en constante evolución. La ambigüedad del significado limita la capacidad de transmitir información al público, pero al mismo tiempo es positivamente dinámico. Algunos términos son drenaje sustentable, diseño sensible al agua, desarrollo urbano de bajo impacto o infraestructura azul. Algunos ejemplos de infraestructura verde pueden ser pavimentos permeables, prevención de reservas naturales, arbolado urbano, humedales urbanos, jardines de lluvia, estrategias de drenaje y gestión de agua pluvial in situ. Para este estudio se consideró infraestructura verde como las tecnologías y las prácticas naturales o de ingeniería que se mejoran el servicios ambientales y brindan beneficios a la población. Algunos de los beneficios medioambientales incluyen la infiltración del agua, mejoramiento de la calidad del agua, recarga del subsuelo y restaurar los sistemas naturales hidrológicos. Aunque la infraestructura verde puede ser implementada a diferentes escalas, es mucho más eficiente cuando se diseña como parte de una red o un network dentro de la ciudad. En zonas impactadas recurrentemente por inundaciones urbanas, la infraestructura verde absorbe escurrimientos de agua pluvial y reduce el estrés que abruma las tuberías y de drenaje existente. Además, en casos de estudio en Nueva Zelanda y Australia y Estados Unidos, la infraestructura verde reduce del 15 al 60% el costo de implementación de estrategias comparables en drenaje o infraestructura gris. Sin embargo, a pesar de la abundancia de evidencia sobre los beneficios de la infraestructura verde en zonas urbanas, las ciudades han sido muy lentas en la implementación de estas estrategias. Algunas barreras, estudios en ciudades desarrolladas han identificado barreras biofísicas y sociopolíticas a la implementación de infraestructura verde. Por ejemplo, la inercia institucional hacia la infraestructura verde y a la renuencia sistemática de implementar nuevas tecnologías eficientemente y fijan patrones de pensamiento y toma de decisiones. Se ha identificado también la gobernanza diseñada para el desarrollo de obras centralizadas en la infraestructura gris, porque la implementación adecuada de infraestructura verde requiere diferentes sectores y grupos gubernamentales, secretarías y población trabajando en el mismo proyecto. La fragmentación institucional, la infraestructura verde depende de la interacción de diferentes agencias gubernamentales, incluyendo obras públicas, desarrollo urbano, planeación y participación ciudadana a diferentes niveles políticos, y esto no es fácil de alcanzar en el sistema actual de gobernanza. Los estudios sugieren que las barreras no deben ser entendidas de una forma aislada y deben ser estudiadas contextualmente en la ciudad. Hoy en México, 2.450 municipios con 61 millones de habitantes están expuestos a inundaciones urbanas, 1.200 municipios a sequías y 1.020 municipios a olas de calor. El aumento del pronóstico de 2 grados centígrados a 4 grados centígrados de la temperatura en la superficie de la Tierra ha afectado y seguirá afectando las temporadas de lluvia y de sequía. En los últimos 30 años, 180 inundaciones urbanas han afectado un estimado de 5.6 millones de habitantes, impactando particularmente las áreas metropolitanas de la Ciudad de México, León, Guadalajara y Monterrey. En el 2014, el Centro Nacional de Prevención de Desastres y el Fondo de Desastres Naturales informaron que los daños causados por eventos hidrometeorológicos representan entre el 60 y el 90% del total de daños y pérdidas a nivel nacional. La estrategia para el cambio climático en México de 2012 plantea escenarios para diferentes retos climáticos, incluyendo inundaciones urbanas. La Agenda Climática Federal fue diseñada en base a los lineamientos de la IPCC y tiene como uno de los objetivos reducir la desconexión entre los especialistas científicos, los meteorólogos y las políticas públicas.
Sin embargo, la recomendación del IPCC está diseñada a nivel mundial, internacional, por lo que es arriesgado adoptar a nivel nacional o regional. En México, aunque existe una notable desconexión entre el Atlas de Riesgo, el CENAPRED, el Programa Nacional contra Contingencias Hidráulicas, autoridades de protección civil y las recomendaciones proporcionadas por el IPCC y los científicos en México. No existe un documento recopilatorio que consolide las diferentes fuentes de información e identifique claramente las agencias y actores y a qué nivel son responsables de implementar estas políticas de infraestructura verde. Para esta investigación se hicieron varias entrevistas semiestructuradas a profundidad con participantes para recopilar datos cualitativos. Este enfoque permite una comprensión y perspectiva holística. Los entrevistados fueron seleccionados según su experiencia en temas de prevención de inundaciones, inundaciones urbanas, política pública o implementación de infraestructura verde. La mayoría habían participado o tienen experiencia con trabajo en colaboraciones municipales o entidades estatales. Durante las entrevistas se identificaron y se codificaron 160 referencias o retos a barreras a la implementación de la infraestructura verde. Se encontraron 6 barreras dominantes. La primera, renuencia a apoyar nuevas tecnologías. La segunda, falta de conocimiento de educación. La tercera, falta de normas, regulaciones y políticas a nivel local, municipal. La cuarta, falta de asignación de presupuesto para la planificación e implementación de infraestructura verde. Y la quinta, la burocracia, corrupción y la corrupción. Y la última, la sexta, es la barrera sobre la gobernanza de los proyectos. La mayoría de los entrevistados percibe una renuencia y un miedo a la implementación de nuevas tecnologías o a modificar las prácticas de manejo de agua. Aun y cuando existe una evidencia de los beneficios de la infraestructura verde en muchas ciudades de Latinoamérica e incluso en Monterrey. La mayoría de las ciudades de México, la infraestructura verde todavía se considera como una nueva tecnología. Y la mayoría de los entrevistados concuerda que existe un sentimiento de desconfianza sobre la eficiencia y viabilidad y la escalabilidad a largo plazo por parte de la comunidad en un sector privado a diferentes sectores gubernamentales. Un entrevistado mencionó que Monterrey está muy atrasado en el proceso del cambio de mentalidad, incluyendo los ingenieros de Conagua, agua y drenaje y obras públicas, y tomará tiempo poder capacitar a los ingenieros para la implementación y entendimiento de la infraestructura verde. Aunque a nivel federal, la estrategia del cambio climático del 2016 propone como una solución viable la infraestructura verde para mitigar los daños de inundaciones urbanas, el documento infiere que es necesario diseñar nuevas soluciones alejándonos de la infraestructura gris. Los encuestados mencionaron que hace falta investigaciones regionales a largo plazo con datos duros que midan la relación y consecuencia de la urbanización del cambio climático, el cambio climático y las innovaciones urbanas a nivel regional y local. Esto muestra que si bien hay un reconocimiento y una conciencia entre las agencias federales del impacto positivo de la infraestructura verde, aún existe una falta de confianza por parte de los municipios y los responsables de la toma de decisiones sobre cómo implementar estas estrategias. El 70% de los encuestados mencionaron que la falta de educación y conocimiento sobre los beneficios de la infraestructura verde como una barrera clave. Los encuestados que trabajan en el sector privado mencionan que la infraestructura verde es valorada por su capacidad estética, paisajística, más por sus beneficios al sistema hídrico y otros beneficios medioambientales. Estudios análogos relacionan esto con la dificultad de cuantificar económicamente los beneficios de los servicios ambientales. Encuestados mencionaron que los vecinos de áreas con recurrentes inundaciones urbanas no confían que la infraestructura verde pueda mitigar inundaciones a escala urbana y, consecuentemente, los mismos vecinos gravitan hacia la infraestructura gris y otras tecnologías como drenaje y canaletas. El cambio de perspectiva, cultura y actitud sobre la implementación de los sistemas naturales pasivos es una tarea muy complicada. Otra de las barreras es la falta de normas, regulaciones y políticas institucionales a nivel local, municipal.
el 60% de los encuestados mencionaron que la falta de normas, reglamentos e incentivos municipales como una de las principales barreras para la implementación de las estrategias a una escala mayor, distrital o al nivel municipio. Sin una delimitación clara de qué constituye infraestructura verde dentro de los reglamentos municipales, es difícil para las diferentes disciplinas adoptar metas medioambientales, sociales, económicas y políticas. Aunque el término manejo de agua sustentable ha sido incorporado en algunos reglamentos de desarrollo urbano, no clarifica qué tecnologías específicas o medidas implican este término. La falta de incentivos por parte de los municipios dirigidos a propietarios privados, desarrolladores o grupos vecinales también se percibe como una barrera importante para la implementación de las estrategias de infraestructura verde. Algunos de los encuestados mencionaron que los desarrolladores tienen el interés de invertir en arquitectura de paisaje y en áreas verdes de calidad. Sin embargo, esto no está relacionado a la implementación de infraestructura verde. Parece obvio que los municipios deberían de guiar el interés con las normas e incentivos e incrementar el uso de la infraestructura verde por parte de los desarrolladores. Existen ejemplos análogos en Portland, como el Great to Green, Green Improvement Fund en Nueva York y otros en Filadelfia, que ofrecen una lista específica de estrategias posibles a implementar por los propietarios y se relaciona directamente con incentivos financieros a nivel local. Este tipo de programas también educan a la población sobre los beneficios de infraestructura verde. Una de las barreras también es la falta de asignación del presupuesto para la planificación e implementación de la infraestructura verde. Frecuentemente los municipios tienen restricciones presupuestarias. Los encuestados mencionaron la asignación de presupuesto y sistema de financiamiento como una de las barreras a la implementación. El 50% de los encuestados mencionaron que la implementación en la infraestructura verde es más barata que otras estrategias de drenaje y el costo y la responsabilidad de mantenimiento a largo plazo desalienta a los municipios. Aunque las decisiones de planeación municipal involucran intercambio y negociación entre las secretarías y dentro de la misma dependencia, los recursos municipales limitados generalmente significa que las dependencias deben decidir a favor de un proyecto sobre otro y comprometen ciertos elementos de la ciudad. La infraestructura verde se considera una característica adicional y por lo tanto no una prioridad dentro de las agendas municipales. Se mencionó que Monterrey tiene múltiples desafíos urbanos que atender a nivel metropolitano. La seguridad pública tiende a tener una prioridad en el presupuesto y la agenda de la ciudad antes que infraestructura verde. El problema es que los técnicos dentro de las agencias municipales no logran vincular la infraestructura verde y a otros objetivos y desafíos metropolitanos, aparte de los medioambientales. En consecuencia, no asignan presupuestos más grandes para estas estrategias. Bueno, burocracia y corrupción dentro de las agencias. Para implementar las estrategias de infraestructura verde a escala regional, los municipios dependen de financiamiento federal. Los entrevistados con experiencia en gobiernos municipales y estatales enfatizaron que la burocracia y la corrupción arraigada en la mayoría de las agencias gubernamentales mexicanas como una barrera fundamental para la incorporación de nuevas tecnologías. Los entrevistados argumentan que los técnicos que trabajan en municipios carecen del conocimiento para navegar los sistemas burocráticos actuales, lo que significa que el proceso de solicitud para la financiación federal para la infraestructura verde se vuelve casi imposible. Por lo tanto, los municipios gravitan hacia la infraestructura gris, que ya están familiarizados con el proceso para obtener los fondos. Se mencionó que el cambio de gobierno municipal cada 3 años, en las que las agendas y las fechas de vencimiento para solicitar fondos federales son relativamente temprano en el periodo, los nuevos técnicos tienen menos de un año para preparar y entregar una propuesta completa que cumpla con formularios federales específicos que no son fáciles de entender o navegar. Y por último, la última barrera es la gobernanza sobre los proyectos. La mayoría de los encuestados mencionó la falta de coordinación dentro del gobierno municipal, federal y estatal como una de las mayores barreras.
También mencionaron que la falta de comunicación entre los investigadores en los diferentes niveles de gobierno, la ciudadanía y las ONGs. La descoordinación legislativa e ineficiente entre los niveles de gobierno local y federal restringen a los gobiernos locales a emprender acciones para comprometerse en una red de gobernanza más amplia y establecer acuerdos institucionales para el desarrollo e implementación de nuevas políticas. Dos encuestados con experiencia en el sector público también mencionaron la ineficiencia y falta de comunicación entre los mismos municipios metropolitanos. También se mencionó la falta de coordinación entre las ONGs, instituciones educativas y de investigación, gobiernos locales y grupos ciudadanos. Hay una clara desconexión entre los centros de investigación de las universidades regionales y gobiernos municipales, incluso dentro de sus propios departamentos, dentro de los gobiernos municipales. Existe una oportunidad para que los gobiernos aprovechen la comunidad académica de Monterrey para organizar mejores esfuerzos y en vez de hacer esfuerzos aislados a pequeña escala, hacer esfuerzos macrorregionales. Las alianzas que se extienden más allá de los gobiernos municipales son clave para sobrellevar los retos a la implementación de la infraestructura verde. Los municipios que establecen relaciones con la comunidad y otros sectores logran fomentar la educación y la participación sobre esas tecnologías. Algunas recomendaciones. Después de estudiar las barreras y la literatura existente sobre recomendaciones en algunos ejemplos análogos de ciudades en países de desarrollo y en Latinoamérica, se concluyeron las siguientes recomendaciones. La promoción y la educación de los beneficios de la infraestructura verde. Se debe reconocer la infraestructura verde por sus múltiples beneficios y promoverse como una estrategia que brinda beneficios a diferentes sectores y cumple con objetivos estratégicos para diferentes departamentos municipales, no solo como un área verde. El valor que se da a la infraestructura verde depende del contexto ambiental, social, y por lo tanto la participación con la comunidad puede ayudar a desarrollar una comprensión más amplia de sus beneficios y valores. En consecuencia, la educación a la comunidad podría generar apoyo para la implementación y propiedad de proyectos de infraestructura verde. Además, la participación ciudadana en la planificación e implementación de estas estrategias. La documentación y evaluación de los proyectos que ya existen en Monterrey. La documentación y la evaluación de los proyectos locales, independientemente de la escala, es imperativo para promover y difundir el uso de infraestructura verde en Monterrey. La mayoría de los encuestados tiene directa experiencia en la planificación o implementación de los proyectos exitosos de infraestructura verde dentro del área metropolitana de Monterrey. Sin embargo, los participantes expresaron que, aunque hay proyectos exitosos dentro de la ciudad, no existe una base de datos que contenga información de detalle de cada estrategia, tales como qué elementos se utilizaron, la escala, los sectores involucrados y costos y beneficios. Las estrategias locales documentadas pueden apoyar a la investigación y medir con precisión el costo-beneficio de los proyectos de infraestructura verde, que pueden ayudar a informar a los desarrolladores, a los propietarios y a los mismos gobiernos municipales. Además, la documentación de los proyectos locales puede ayudar a establecer conciencia y credibilidad dentro de las nuevas tecnologías. Mejorar e incentivar la integración intersectorial. Es necesario la integración entre los diferentes departamentos gubernamentales, diferentes sectores, niveles, instituciones para gestionar de manera más eficiente la adaptación a las estrategias de infraestructura verde. La colaboración entre los municipios, vecinos, instituciones educativas y ONGs, así como para promover activamente la asociación entre ellos y colaboraciones. Esto ayudaría a hacer más eficiente la comunicación entre las agencias y el público. Las colaboraciones también ayudarán a la educación del público en general, no solo dentro de las mismas instituciones. Mecanismos innovadores de financiamiento. A pesar de que no existen mecanismos de financiamiento local para la infraestructura verde en Monterrey, existen ejemplos documentados en ciudades desarrolladas
de estrategias de implementación a través de bonos, reducción de impuestos y colaboraciones público-privadas. Monterrey está en una posición para adaptar prácticas internacionales como el programa 1% para infraestructura verde en Portland, en donde el 1% del costo de la construcción debe asignarse a infraestructura verde y en el caso del incumplimiento, el 1% debe ser a la adaptación de infraestructura verde en otro lugar de la ciudad. Mecanismos de financiamiento innovadores e incentivos financieros que involucran el sector privado son capaces de contrarrestar las limitaciones presupuestales municipales. Sin embargo, estos mecanismos no deben de ser guiados por el sector privado, sino alinearse con los objetivos municipales para lograr beneficios locales. Algunas sugerencias para futuras investigaciones pueden ser estudiar la relación entre estas barreras y en el aspecto técnico, modelar y cuantificar proporcionalmente la evidencia que guíe la implementación. Creo que eso es todo sobre este estudio que realizamos en la ciudad de Monterrey y no sé si sea tiempo de preguntas. Gracias, Brenda, por tan interesante ponencia. Vamos a abrir el espacio de las preguntas. Los invitamos a que en el apartado derecho nos hagan saber las preguntas. Tenemos aquí este espacio con Brenda. Vamos a dar unos minutos. Si no se tiene ninguna pregunta, seguiremos con el sorteo de una Alexa. Bueno, seguimos entonces con el sorteo. Muchísimas gracias, Brenda. Mira, por ahí me dicen que hay una pregunta. Brenda. ¿Qué es lo más difícil de implementar un espacio verde? ¿Qué es lo más difícil de implementar? ¿Qué es lo más difícil de implementar un espacio verde? No entiendo. Mira, nos dicen, ¿existe alguna ciudad en el mundo que ya tenga desarrollada la infraestructura verde? Infraestructura verde, sí. Algunos de los mejores planes metropolitanos, o sea, que no son como escala aislada, podría ser Copenhague, que es una ciudad que se inunda cada año. Entonces, y está cerca del agua. Entonces, ¿cómo manejan los niveles de agua? Por muchos años fue nada más poniendo barreras hacia el mar, pero en los últimos 30 años han estado empezando a implementar infraestructura verde como parques inundables, o sea, que son parques que funcionan como parques durante una temporada y otra temporada son lagos. Entonces, y eso funciona a nivel distrital, o sea, se tuvo toda la ciudad, dentro de los diferentes municipios, tuvieron que hacer este plan para ver dónde se iban a ubicar y trabajando conjuntamente para hacer esta estrategia que se sigue desarrollando. O sea, un poco lo que encontramos en la investigación es que la infraestructura verde tiene que ser iterativa y tiene que crecer junto con el cambio climático. O sea, nada de lo que hagamos hoy es seguro y nada tiene que ser como tajante, ¿no? O sea, todo tiene que seguir en evolución. Ok, gracias, Brenda, muy bien. Vamos a seguir entonces con el sorteo. Vamos a sortear una Alexa para todos los asistentes. Tenemos por ahí una ruleta digital donde vamos a meter el nombre de todos. Muy bien. El ganador es el asistente número 20, que su nombre es
Es José Borrani. Muy bien, José. Te vamos a hacer llegar entonces tu Alexa. Por ahí te contactamos por correo electrónico. Brenda, muchísimas gracias por este espacio. Es un gusto tenerte aquí con nosotros y los invitamos a nuestra siguiente ponencia a las 4 de la tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Adiós. Micrófono.